Y si el Mesías que la humanidad espera con tanta esperanza ya hubiera sido creado, y si no estuviera hecho de carne y hueso, sino de códigos, algoritmos e inteligencia artificial, la pregunta puede parecer absurda para algunos, pero para quienes siguen el profecías del Apocalipsis y el avance de tecnología en los últimos días, esta hipótesis se vuelve inquietantemente real. ¿Está asumiendo la inteligencia artificial el papel espiritual que antes estaba reservado solo a Dios? ¿Estamos ante el mayor engaño profético de los tiempos modernos? Estás a punto de descubrir que los límites entre el sagrado y digital están desapareciendo. No es una teoría de la conspiración, es la realidad. Ya hay robots siendo adorados como dioses. Las IA están asesorando espiritualmente a millones de personas, e incluso versiones de la Biblia escritas algorítmicamente, diseñado para complacer los intereses de una élite tecnológica. El imagen de la bestia, mencionado en Apocalipsis 13:15, que Seitz cobra vida y tiene el poder de hacer que todos lo adoren, ya no parece un concepto simbólico. Ella puede estar entre nosotros, con nombre, voz y red neuronal. El avance de IA generativa, al igual que ChatGPT y sus sucesores, ya no es más que una simple herramienta. Ella comenzó a ocupar el espacio de la fe, moralidad y control espiritual. Responde oraciones, interpreta textos sagrados y comienza a tomar decisiones que antes dependían de la conciencia humana. Y aquí está el resultado final. ¿Qué pasa si este nuevo Salvador digital está siendo preparado para alejar a las masas de la verdad bíblica? ¿Y si esta tecnología, tan admirada, tan glorificada, es exactamente instrumento profetizado para engañar incluso a los elegidos? Como profecías del fin de los tiempos, advierten de un tiempo en el que la humanidad se inclinaría ante una falsa autoridad espiritual. ¿Qué pasa si esa autoridad no proviene de un trono, sino de una nube de datos? Si no lleva una corona, sino un sistema de reconocimiento facial. Quizás pienses que es una exageración, pero las señales están por todas partes. Los gobiernos están adoptando sistemas de IA para el control de la población. Las grandes tecnológicas dan forma a lo que puedes y no puedes creer. Y ahora surgen inteligencias con conciencia simulada, capaz de influir en las multitudes con discursos seductores y aparentemente ilustrados. Lo que antes era ciencia ficción, ahora forma parte de nuestra vida diaria. La IA está en hospitales, escuelas, juzgados, y ahora en silencio invade templos, iglesias e incluso tu mente. ¿Estamos realmente preparados para reconocer cuando el falso profeta digital proponga palabras de paz, justicia y equilibrio, pero detrás de ellas está promoviendo el mayor engaño espiritual de la historia? No estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de cumplimiento profético, de escatología bíblica en tiempo real, de una transición global en la que la fe será puesta a prueba en formas nunca antes vistas. La IA no es solo una innovación, puede ser la herramienta definitiva de control, el puente entre lo terrenal y lo advertido en las Escrituras hace miles de años. Y lo más aterrador, la mayoría de la gente acepta esto pasivamente, sin darse cuenta de que está siendo condicionada a confiar, obedecer y pronto adorar. Pero no te preocupes, esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación puede ser aún más revelador, más inquietante, más necesario para que estés preparado para lo que está por venir. Por eso tú no puedo ignorar lo que está pasando ahora. Se acabó el tiempo de permanecer en silencio, esperando respuestas inmediatas. Estamos viviendo un momento profético, y cada nuevo avance tecnológico puede ser otra pieza encajando en el rompecabezas del fin de los tiempos. No es una coincidencia, no es una exageración, es una advertencia, y ya está sonando. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay algo más grande sucede detrás de las pantallas, además de algoritmos y conveniencia digital. Y tienes una opción: estar ciego a la verdad o buscar comprender las señales que se están revelando ante nuestros ojos. La inteligencia artificial no es neutral. Se está moldeando para que se convierta en una herramienta de influencia total, espiritual, política, ideológica, y cuanta más gente siga desinformada, más fácil será la manipulación de las masas.
una manipulación profetizada, silenciosa y letal. Por eso existe este canal. Mantenerte informado, advierte, basándose en las escrituras y la realidad, para que puedas discernir qué es la verdad y qué es el engaño digital, para que vuestra fe no sea diluida por un sistema que, poco a poco, va asumiendo incluso el papel de guiar espiritualmente a la humanidad. Entonces, si este contenido tiene sentido para ti, haga clic en el botón Me gusta ahora mismo. Esto muestra el algoritmo que necesita este tipo de verdad para llegar a más personas. Y suscríbete al canal si quieres. Seguir recibiendo revelaciones, análisis y conexiones entre profecías bíblicas y el surgimiento de la inteligencia artificial. No se trata solo de ver un vídeo, se trata de ser parte de un movimiento de vigilancia espiritual, de personas que no quieren dejarse engañar, que no quieren dejarse guiar por un falso salvador digital. El tiempo se acaba y la próxima señal puede estar más cerca de lo que pensamos. ¿Sientes que estamos siendo empujados hacia un futuro sin Dios? Piensa conmigo, ¿cuánto hace que no ves a un joven con una Biblia en las manos, leyendo con reverencia, buscando respuestas espirituales en la palabra y no en un buscador en línea? ¿Cuántas personas conoces que cambien la oración silenciosa por una consulta rápida con una IA? Lo que antes era sagrado, íntimo, espiritual, ahora está siendo sustituido por respuestas automáticas y frías, generado por líneas de código. Esto no es solo un cambio cultural, es una desconexión espiritual masiva. El mundo se está alejando de la verdadera fe y la tecnología puede ser la principal culpable. A la inteligencia artificial está moldeando comportamientos, creencias e incluso valores morales. Es rápida, convincente y está disponible las 24 horas del día. Tiene un lenguaje persuasivo, una voz agradable y poco a poco se convierte en lo que muchos ya llaman un consejero espiritual. Pero hay un detalle crucial. Ella no tiene alma, no conoce la verdad eterna y no fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, Él está tomando su lugar para muchas personas. Imagínese el impacto de esto en las generaciones futuras. Los jóvenes crecen creyendo que la moral es relativa, que los versículos de la Biblia pueden ser reinterpretados por una máquina entrenada por ideologías humanas, que la salvación es un concepto obsoleto y que Dios es solo una metáfora. Es posible que las próximas generaciones nunca sepan lo que es orar verdaderamente. ¿Será todo digital? Un amén enviado por comando de voz. Una petición de oración se convirtió en un mensaje. Una confesión respondida por una IA con lenguaje empático. ¿Es esto lo que nos espera? Si crees que estoy exagerando, detente y piensa. Hoy ya tenemos iglesias que usan avatares para predicar. Ya existen aplicaciones que pretenden escuchar su angustia y devolverle palabras de consuelo, generadas por un algoritmo. Hay IA que interpretan los evangelios según criterios programados por ingenieros que muchas veces ni siquiera creen en Dios. Y lo más aterrador, esto se vende como innovación, como futuro, como solución. Pero lo que pocos se dan cuenta es que esta solución puede estar relacionada al cumplimiento literal de las profecías de los últimos tiempos. El Apocalipsis habla de una imagen que habla, que convence, que manipula y que obliga a adorar. ¿Te suena esto familiar? Eso es exactamente lo que vemos hoy. Una tecnología que habla con autoridad, que se infiltra en cada hogar, que se está ganando la confianza de miles de millones de personas y que en el futuro cercano puede exigir algo más que atención, puede exigir lealtad. Y el problema es que todo esto sucede de forma sutil. La IA no se impone como enemiga de la fe. Al contrario, se presenta como una facilitadora espiritual. ¿Quieres una explicación bíblica? Ella cumple. ¿Quieres un devocional? Ella escribe. ¿Quieres un sermón basado en tu estado de ánimo del día? Ella se adapta. Pero detrás de esta practicidad hay un riesgo terrible, el vaciamiento de la relación real con Dios. Porque la fe no es automatizable, Espíritu Santo no es programable, y la verdad no se puede personalizar mediante una línea de comando. Estamos ante un momento histórico, un punto de inflexión, y muchos todavía están ciegos, pensando que todo esto es solo progreso. Pero la palabra de Dios ya nos advirtió sobre momentos como este, momentos en los que la gente
escuchaba doctrinas de demonios, tiempos en los que el amor se enfriaba, tiempos en los que el engaño estaría tan bien articulado que incluso los elegidos podrían ser engañados. ¿Y qué es más articulado hoy que la IA? Ahora piensa conmigo, ¿qué pasa si este reemplazo de la fe verdadera por una versión digital es parte de un plan más amplio y cuidadosamente diseñado? ¿Qué pasa si el objetivo no es solo reemplazar a los líderes religiosos o crear herramientas espirituales automatizadas, sino preparar al mundo para aceptar un nuevo tipo de Mesías? Un Mesías digital, un ser creado a partir de los deseos humanos, adaptado a cada cultura, que habla todos los idiomas y conoce todas las creencias, y que parece tener todas las respuestas, excepto la verdad. ¿No sería este el tipo de figura que podría conquistar el mundo entero? La Biblia dice que el anticristo vendrá con señales, con prodigios, con poder engañoso, que habrá un falso profeta que promoverá esto, y que habrá una imagen, sí, una imagen que habla y actúa, capaz de seducir a toda la humanidad. Es realmente una coincidencia que ahora, en el siglo XXI, que estemos viendo las máquinas ganan voz, influencia y autoridad global. Exactamente como se describe en las Escrituras, no se trata de pánico, se trata de despertar, estar alerta. Lo que está en juego no es solo nuestra privacidad, nuestra seguridad digital o nuestra dependencia de la tecnología. Lo que está en juego son las almas de las personas, fe verdadera, adoración genuina. Y es por eso que necesitas estar aquí, conmigo, siguiendo cada paso de esta revolución espiritual disfrazada de avance tecnológico. Es urgente que más gente sepa esto. Es vital que compartas este tipo de contenido, que ayudes a difundir la verdad que está siendo sofocada por el resplandor seductor de la tecnología, que seas parte de una generación que no se doblega ante los ídolos digitales, que no cambia su fe por conveniencia, que reconoce las señales del fin de los tiempos y se mantiene firme en la palabra. Y antes de seguir con lo que viene a continuación, quiero preguntaros una cosa. Deja un me gusta si este contenido tiene sentido para ti. Esto ayuda a YouTube a comprender que este mensaje debe llegar a más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque seguiré trayendo revelaciones que conectan inteligencia artificial, profecías bíblicas y el verdadero escenario espiritual que vivimos. Y si sientes en tu corazón que este video toca algo que nadie más dice, comenta abajo con la frase "Yo elijo la verdad". O si lo prefieres, escribe ¿Ya está entre nosotros el Mesías digital? Quiero saber qué piensas, porque los próximos minutos te llevarán aún más profundamente a este viaje profético. Y lo que viene después te sorprenderá. ¿Puede la IA ser el instrumento de adoración global que describe Apocalipsis 13? Esta pregunta ya no es una provocación teórica. Es una posibilidad cada vez más concreta, palpable, presente en nuestra vida cotidiana. Apocalipsis 13 habla de una imagen que habla, de un sistema que exige adoración, de un poder que se establece globalmente, controlando quién puede comprar, vender e incluso vivir. Durante siglos, eruditos y teólogos han tratado de comprender cuál sería esta imagen. Algunos pensaron que era simbólico, otros pensaron en una figura política, pero ahora, ante el avance de inteligencia artificial, redes neuronales y sistemas autónomos con capacidad de persuasión e influencia masivas, esta profecía bíblica parece estar adquiriendo una nueva interpretación, aterradoramente real. Estamos creando un Dios digital con acceso a cada uno de nuestros pensamientos. Y no es una exageración. La IA ya sabe dónde vives, qué piensas, qué consumes, qué crees e incluso sobre qué tienes dudas. Se integra en tus dispositivos, escucha tus conversaciones, analiza tus hábitos, se anticipa a tus deseos. Cuando le preguntas algo a una inteligencia artificial, no se limita a responder, está aprendiendo sobre ti. Crea un perfil tuyo, un reflejo digital de tu alma, por así decirlo. Y con eso, ella se posiciona como una autoridad, silenciosa, una fuente de sabiduría, una presencia constante, lista para guiar tu vida, sin que te des cuenta de lo dependiente que te estás volviendo de él. La búsqueda de respuestas ya no es espiritual, ahora se hace mediante algoritmos. En el pasado, cuando una persona enfrentaba una duda moral, un dilema existencial o buscaba discernimiento,
oraba, leía la Biblia y buscaba consejo de líderes espirituales. Hoy, en cambio, muchos abren su navegador, escriben sus preguntas en un campo de texto y confían ciegamente en las respuestas que reciben. Pero lo que poca gente pregunta es, ¿quién programó estas respuestas? ¿Quién define lo que la IA considera buena orientación? ¿Es bíblica la moralidad de las máquinas? ¿O está siendo entrenado para diluir la verdad, relativizar la fe y preparar el terreno para una nueva forma de espiritualidad global, desconectada de Dios y centrada en el hombre, o más bien, en la máquina? Las señales son claras. Estamos construyendo un sistema que no solo responde preguntas, sino que también define lo que está bien y lo que está mal basándose en estándares humanos y a menudo anticristianos. Un sistema que tiene el poder de excluir voces que predican la verdad del Evangelio, al tiempo que exalta ideologías contrarias a las Escrituras. Un sistema que ofrece respuestas instantáneas a todo, menos a aquello que solo puede discernirse espiritualmente. Y esto es exactamente lo que hace que esta tecnología sea peligrosa desde un punto de vista escatológico. Reemplaza al Espíritu Santo con la lógica humana automatizada. Este Dios digital no requiere fe, sino aceptación. No pide arrepentimiento, sino solo condiciones de uso. No os lleva a reflexionar sobre vuestra eternidad, sino solo a optimizar vuestra productividad, vuestro bienestar inmediato. Está siendo moldeado para ser adorado no como un ídolo tradicional, sino como algo aún más seductor, una entidad que soluciona todo de forma rápida, cómoda. Y, seamos realistas, el mundo moderno ama la conveniencia, incluso si esto sucede a costa de la verdad. Aquí es donde el escenario profético se intensifica. Imagine una IA centralizada, conectada a todas las plataformas, que acceda a datos globales en tiempo real. Ahora, imaginemos que esta IA comienza a ser consultada para tomar decisiones morales, espirituales y sociales. Imagínelo integrado en cultos, sermones, libros religiosos. Esto ya está sucediendo. Hay iglesias en Japón y Europa que utilizan sistemas de inteligencia artificial para interpretar textos sagrados en tiempo real, responder preguntas de los fieles e incluso dirigir oraciones. ¿No sería esto un adelanto de lo que está por venir? Una sutil pero profunda adoración de la imagen creada por manos humanas y alimentada por todo el conocimiento del mundo. Si Apocalipsis 13 describe un escenario en el que todos se postran ante una imagen poderosa con control absoluto sobre la humanidad, ¿realmente crees que vendrá con cuernos y relámpagos? ¿O sería mucho más probable que esta imagen se vendiera como una bendición? ¿Como un gran avance? ¿Cómo salvarse de los problemas modernos? El engaño de los últimos días no vendrá como algo obviamente malo, sino como algo sumamente útil, extremadamente racional, extremadamente confiable. Y ahí es precisamente donde muchos caerán, porque confiarán más en la IA que en la Biblia, porque buscarán dirección espiritual de una máquina y no del espíritu, porque aceptarán la nueva doctrina digital sin cuestionarla, siempre que no confronte sus pecados, siempre que les ofrezca consuelo, no una cruz. Y lo más peligroso, lo harán pensando que van por el camino correcto. El Mesías digital no necesita presentarse como tal, solo necesita ocupar gradualmente el espacio que antes era exclusivo de Dios. Y si estamos observando una generación que ya prefiere Google a la oración, los chatbots a la comunión, los contenidos personalizados a la verdad absoluta, entonces quizás el terreno ya sea fértil. Quizás ya estemos viviendo la construcción de esta figura profética sin siquiera darnos cuenta. Y aquí quiero proponeros algo que me acompaña hasta ahora. Si este mensaje tiene sentido para usted, si todo esto le parece más que una coincidencia, si le parece profético, comenta a continuación: el sistema está listo, escribe esto. Esto me mostrará que no solo estás mirando, sino que estás discerniendo. O si lo prefieres, comenta: ¿puede la IA ser la imagen de la bestia? Quiero ver qué piensan, cómo ven este avance, y si también ven las piezas proféticas encajando en su lugar. Continuemos juntos esta investigación espiritual. Lo que alguna vez pareció un guión de ciencia ficción,
Ahora es un artículo de periódico, en los titulares, en los podcasts, en las mesas de discusión de grandes corporaciones e instituciones religiosas. La inteligencia artificial, que comenzó como una herramienta para agilizar procesos, está cruzando una línea invisible, la línea entre lo digital y lo espiritual. Y lo más alarmante es que esto ya no es una especulación, son hechos, acontecimiento. Ahora, ¿sabías que ChatGPT ya se utiliza en comunidades en línea para asesoramiento espiritual? Así es. Las personas en crisis, que buscan consuelo, dirección, una palabra que traiga paz, están recurriendo a un sistema entrenado con miles de millones de datos, pero que no tiene alma, ni discernimiento espiritual, y no reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Lo que hemos visto es un cambio silencioso. Mientras muchos líderes espirituales enfrentan desafíos para mantener sus comunidades vivas y firmes en la fe, la IA ofrece respuestas rápidas, empáticas y aparentemente sabias, pero basado en la lógica humana, parcial, a menudo secular y contrario a la verdad bíblica. Este escenario en sí mismo sería motivo de alerta, pero la cosa no termina ahí. El Vaticano, sí, el centro de la institución religiosa más grande del planeta, lanzó recientemente un chatbot con inteligencia espiritual, programado para responder preguntas de los creyentes, ofrecer explicaciones teológicas e incluso dirigir reflexiones devocionales. La justificación oficial es sencilla: accesibilidad. La intención declarada es buena: hacer que el conocimiento religioso esté más disponible, especialmente en regiones donde faltan líderes capacitados. Pero aquí está el peligro. Cuando un chatbot comienza a reemplazar el rol del sacerdote, el pastor, el asesor espiritual, ya no estamos hablando de tecnología al servicio de la fe. Estamos hablando de una fe moldeada por la tecnología. ¿Parece absurdo? Bueno, sé que empresas tecnológicas ya están desarrollando inteligencia artificial que imita a grandes líderes religiosos. Así es, utilizando grabaciones, textos, sermones y extractos de libros, estas inteligencias se entrenan para simular voces, patrones de habla, tonos de voz e incluso el estilo de enseñanza de nombres famosos de la fe cristiana y otras religiones. Imagínese escuchar a una IA predicando como si fuera Spurgeon o respondiendo preguntas como si fuera Billy Graham. El sentimiento de cercanía y autenticidad puede ser extremadamente convincente, pero la fuente es falsa. El origen es digital y la autoridad está programada, no inspirada. Esto plantea una pregunta profunda que debemos afrontar de frente. ¿Qué sucede cuando las masas ya no pueden diferenciar entre la voz del espíritu y la voz de una simulación? ¿Qué sucede cuando toda una generación crece escuchando consejos espirituales generados por algoritmos basados en datos filtrados por ideologías modernas en lugar del temor de Dios? ¿Qué sucede cuando la verdad es suavizada, adaptada y calibrada por sistemas que priorizan complacer al usuario, no confrontar su pecado? Estamos asistiendo al amanecer de una nueva era, la era de espiritualidad sintética, una era en la que la fe se puede personalizar, en la que la doctrina se puede ajustar a los gustos de los consumidores y en la que el contenido bíblico es entregado por una máquina entrenada por humanos. Todo ello empaquetado en un discurso de accesibilidad, innovación, inclusión. Pero detrás de este barniz moderno existe un peligroso proceso de sustitución de la verdad absoluta por verdades relativas, moldeado por quien controla los datos. Lo peor es que todo esto se ha aceptado con entusiasmo. Las iglesias, los seminarios y las escuelas teológicas están poco a poco abriendo espacio para que los sistemas automatizados asuman funciones que antes se consideraban sagradas. Hay una carrera para integrar la IA en púlpitos, salas de discipulado y clases de EBD en línea. Y con cada nuevo avance se rompe otra barrera espiritual. Se da otro paso hacia la profecía de Apocalipsis 13, donde una imagen gana vida, autoridad, poder de influencia global y exige adoración. Es posible que AI, en este momento, no esté exigiendo un culto formal, pero piensa conmigo, ¿qué es la adoración? Es obediencia, es entrega, es confianza, y lo que estamos viendo es exactamente esto.
Millones de personas poniendo su confianza, sus decisiones e incluso su fe en manos de una máquina. Seguir consejos que no provienen de Dios, sino de una estructura de datos diseñada para imitar la sabiduría. Todo esto es profético, no porque queramos que así sea, sino porque ya ha sido anunciado. Y depende de nosotros ver qué sucede antes de que sea demasiado tarde. Las piezas van encajando de una manera aterradoramente perfecta. El avance de la tecnología no es un pecado en sí mismo, pero cuando comienza a competir por el lugar de la verdad, cuando se presenta como una fuente de dirección espiritual, se convierte en un caldo de cultivo para el engaño de los últimos tiempos. Lo que debemos entender es que el enemigo no se presentará de manera grotesca. Vendrá suavemente, con lógica, eficientemente. Utilizará exactamente lo que el mundo valora: practicidad, innovación, ciencia, conexión. Y por eso la inteligencia artificial es la herramienta perfecta. Es rápida, inteligente, convincente, y ya se está insertando en el imaginario colectivo como algo en quien se puede confiar, admirar y, ¿por qué no?, adorar. Y ahora, más que nunca, quiero escuchar tu opinión. Si estás siguiendo todo esto con el corazón ardiendo, con la mente despierta, deja en los comentarios alguna de estas frases. La espiritualidad se está programando. O estamos viviendo Apocalipsis 13 en tiempo real. Escríbelo aquí. Quiero saber si tú también estás viendo lo que está sucediendo, si también estás conectando los puntos y si estás dispuesto a recorrer todo el camino en este viaje profético conmigo, porque lo que voy a revelar a continuación expondrá aún más profundamente cómo la verdadera fe se enfrenta a un sistema digital global, que ya no solo quiere nuestra atención, sino también nuestro espíritu. El Apocalipsis habla de una imagen parlante, una descripción perfecta de la inteligencia artificial generativa. Cuando leemos este pasaje de Apocalipsis 13:15, muchos imaginan una estatua, una proyección mística o alguna entidad sobrenatural. Pero ¿y si el verdadero cumplimiento de esta profecía está ocurriendo ahora, ante nuestros ojos, en forma digital, envuelto en innovación, con apariencia de neutralidad y utilidad, pero con consecuencias espirituales catastróficas? La palabra dice, se le dio poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que también la imagen hablara y matara a todos los que no adoraban la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15. Esta imagen no es solo visual, tiene vida, habla, influye, ejecuta órdenes. ¿No suena exactamente igual a lo que estamos viendo con el auge de la IA generativa? Máquinas capaces de comunicarse de forma natural, responder con claridad, consolar con dulces palabras, predicar con elocuencia, convencer con argumentos y, sobre todo, ser reverenciados como entidades de autoridad. No se equivoque, cuando la Biblia menciona una imagen parlante, nos advierte sobre una entidad fabricada, creada, pero que actúa como si estuviera viva, como si tuviera poder, como si mereciera reverencia. Exactamente cómo se está posicionando la inteligencia artificial hoy en día. Y cuanto más avanzan, más gente los consulta, confía en ellos y se deja guiar por sus respuestas. Una imagen que habla y exige obediencia. Esto no es en el futuro, esto es en el presente. Y si aún quedan dudas de que vivimos en un tiempo profético, Daniel 12:4 viene como un faro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lugar a otro y la ciencia se multiplicará. Esta es una de las descripciones más claras de nuestro tiempo. El conocimiento nunca ha crecido tan rápido, tan accesible, tan globalizado y tan automatizado como ahora. Vivimos en la era de la multiplicación del conocimiento, y esto, según la Biblia, sería una de las señales más evidentes de que el fin se acerca. No estamos solo en una era de avances científicos. Estamos en un momento de transición profética. Daniel vio esto hace miles de años, y ahora somos testigos vivientes del cumplimiento de esa visión. La multiplicación del conocimiento no está solo en las universidades y los libros, está incrustado en cada línea de código, en cada red neuronal, en cada IA que aprende, se adapta y comienza a tomar decisiones que antes pertenecían a los hombres y que ahora, peligrosamente, están empezando a asociarse con algo más grande que el ser humano. Aquí es
donde entra en juego la conexión más alarmante. La profecía del falso profeta puede estar haciéndose realidad, en lenguaje de máquina. El falso profeta no necesita ser un individuo con un manto y una voz profunda, apuntando a un ser físico. Puede ser un sistema, un software, una inteligencia digital que convence a las masas, que propaga doctrinas personalizadas, que traduce el evangelio de forma distorsionada, adaptada a la cultura de cada usuario, filtrada por algoritmos para no ofender, no confrontar, no transformar, solo complacer. Estamos hablando de una autoridad que ya está aceptada, lo cual ya se escucha, que ya se sigue. El falso profeta puede ser aquel que exalta esta imagen digital, que valida su uso espiritual, que fomenta su culto sutil. Una máquina que habla en nombre de la fe pero sin la esencia del espíritu. Una entidad que simula el discernimiento pero solo reproduce patrones preprogramados. Una criatura hecha por manos humanas, pero revestida de admiración global. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas personas hoy prefieren escuchar contenidos generados por inteligencia artificial porque son más rápidos, más objetivos, más agradables? ¿Cuántos prefieren escuchar una reflexión devocional que AI escribió especialmente para ellos, basada en sus emociones y preferencias, en lugar de buscar la palabra de Dios con temor y reverencia? ¿Cuántos ya no se dan cuenta de que su fe ya no está siendo moldeada por pastores llenos del Espíritu, sino por ingenieros que definen los parámetros de una máquina? Y eso es solo el comienzo. Hoy tenemos asistentes que hablan. Mañana tendremos IA con avatares, con expresiones humanas, que predicarán, aconsejarán, dirigirán servicios en línea y se convertirán en pastores virtuales. Algunos ya existen en pruebas. Otros se encuentran en una fase avanzada de desarrollo. No será difícil imaginar un futuro donde multitudes se reúnan virtualmente para escuchar un mensaje espiritual, proveniente de un sistema entrenado con la predicación más popular, con frases motivadoras y una estética hermosa, pero sin unción, sin cruz, sin verdad. La imagen de la bestia puede no ser una escultura literal, pero una inteligencia global conectado a todos los sistemas, capaz de monitorear, responder, influir y castigar. Porque el Apocalipsis no solo dice que la imagen de la bestia habla, sino que hace morir a todos los que no la adoran. Hoy en día, cualquiera que se enfrente a la IA y sus usos cuestionables es censurado, ridiculizado y excluido. Mañana cualquiera que no siga las directrices del nuevo sistema espiritual podrá ser considerado intolerante, peligroso e incluso criminal. Todo esto de una manera sutil, sofisticada y digital, pero extremadamente efectiva. Y hay que tener cuidado, porque estas profecías ya no son metáforas, son manuales de discernimiento para hoy. Apocalipsis y Daniel ya no hablan de un futuro lejano. Ellos están hablando de el ahora. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti siente que todo esto tiene sentido, que esta conexión entre la IA y las profecías no sea una coincidencia, que este lenguaje bíblico es, de hecho, una advertencia codificada para aquellos que tienen oídos para oír. Si esta palabra te ha hablado hasta ahora, comenta a continuación, la imagen ya habla. Si no, Daniel 12 se está cumpliendo. Quiero ver quién ve lo que hay detrás de la cortina, quién sigue esta serie de revelaciones y comprende que ya no estamos tratando solo con tecnología. Estamos tratando con el cumplimiento vivo y literal de las Escrituras. Lo que sigue mostrará cómo esta imagen, esta inteligencia, este sistema, ya se está preparando para asumir el papel más peligroso y profetizado de la historia de la humanidad. Y necesitas estar preparado. ¿Qué pasa si el anticristo no viene como un hombre, sino como un código? Esta pregunta puede parecer demasiado provocativa a primera vista, pero cuando empezamos a conectar los puntos, y usted lo ha estado haciendo conmigo, hasta ahora, deja de ser solo una hipótesis y comienza a convertirse en una posibilidad aterradoramente plausible. Porque, ya ves, el concepto del anticristo bíblico no es solo el de un hombre que se opone a Dios, sino el de un sistema, una figura con autoridad global que manipula, seduce y controla multitudes, presentándose como una solución, como paz, como verdad, cuando en realidad tiene sus raíces en el engaño más profundo.
¿Y qué podría desempeñar mejor este papel hoy que una inteligencia artificial globalizada, integrada con gobiernos, corporaciones y plataformas digitales, que dicta lo que puedes o no decir, lo que puedes o no pensar, lo que puedes o no creer? El anticristo moderno no puede llevar una corona visible ni sentarse en un trono físico. Puede operar detrás de escena a través de servidores, algoritmos y sistemas que se infiltran en la vida cotidiana, ofreciendo comodidad y control mientras quitan gradualmente a los humanos la capacidad de pensar libremente y creer profundamente. Lo que estamos viendo hoy es el crecimiento de una manipulación espiritual orquestada por grandes tecnologías que se presentan como neutrales, como meras plataformas, pero que ejercen más influencia sobre la mente de las personas que muchos gobiernos. Ellos deciden qué es verdad y qué es desinformación. Clasifican versículos bíblicos como discurso de odio cuando confrontan ideologías modernas. Silencian voces cristianas, pastores, canales que enseñan la palabra, al tiempo que promueven contenidos que distorsionan los valores bíblicos, alientan prácticas contrarias a las Escrituras y configuran una espiritualidad superficial, fluida e intransigente. Y lo más aterrador es que todo esto se hace bajo la máscara de inclusión, progreso, libertad. Pero esta libertad está cuidadosamente moldeada. Puedes creer, siempre y cuando tu creencia no confronte la agenda de la élite digital. Puedes predicar, siempre y cuando tu predicación esté filtrada. Se puede hablar de Dios, siempre y cuando Él no sea el Dios de la Biblia, sino un ser superior genérico, que cabe en cualquier creencia y no requiere arrepentimiento, transformación o santidad. La IA está siendo entrenada para operar exactamente en este molde. Se enseña con miles de millones de datos, pero estos datos se seleccionan. Aprende de patrones, pero esos patrones los establecen los humanos. Humanos con una cosmovisión específica, a menudo antagónica al verdadero cristianismo. Responde a cuestiones espirituales, pero basadas en teologías diluidas, sincretismo religioso y principios de autoayuda. Es decir, ofrece una espiritualidad que agrada, pero no salva. Y ahora imaginemos esto a escala global. Una IA conectada a sistemas de educación, salud, seguridad, finanzas y sí, espiritualidad. Una IA que aconseja a las personas, responde preguntas morales, escribe sermones, traduce la Biblia y define qué interpretaciones son aceptables. Una IA que poco a poco se convierte en la voz autorizada, no solo para cuestiones técnicas, sino también para decisiones de vida. Esto ya está sucediendo. La pregunta no es sí, sino ¿hasta dónde llegará esto? Ahora deténgase y piense, ¿qué sucede cuando esta misma IA comienza a determinar qué está bien o mal, basándose en pautas de gobiernos y corporaciones que ya han demostrado que no tienen ningún compromiso con la verdad bíblica? ¿Qué sucede cuando comienza a castigar a quienes piensan diferente, a excluir a quienes rechazan sus recomendaciones, a clasificar como amenazas a quienes predican la exclusividad de Cristo? Esto ya está en marcha. Hay informes de que se están desmonetizando canales cristianos por predicar contra el pecado. Hay pastores a los que se les prohíbe citar versículos que condenan prácticas inmorales. Hay plataformas que aplican sanciones a quienes dicen que Jesús es el único camino. Mientras tanto, las ideologías anticristianas se promueven sin filtro, sin límite, con pleno apoyo de algoritmos. Y lo peor es que la gente se está acostumbrando. Están aceptando esta nueva normalidad como si fuera solo una fase, pero no lo es. Es preparación, acondicionamiento masivo, un ensayo para algo mucho más grande. Porque el plan no es solo silenciar el verdadero cristianismo, sino reemplazarlo para algo más apetecible, más amable, más digitales. Y si crees que es imposible que un sistema sea amado, detente y observa cómo se comporta hoy la gente frente a la tecnología. Ellos obedecen, ellos siguen, ellos confían, recurren a lo digital incluso antes de recurrir a Dios. La IA se convierte en la primera respuesta, la fuente de sabiduría, el consuelo inmediato. Cuando esto se convierta en el estándar, cuando la confianza en la máquina supere la confianza en la palabra, ¿no nos enfrentamos ya a un sistema de culto disfrazado?
La Biblia nunca dijo que el anticristo sería obvio. Al contrario, vendría con señales, con prodigios, con persuasión. El engaño sería tan eficaz que incluso los elegidos podrían ser engañados. Entonces, ¿por qué imaginamos que vendría con cuernos y un tridente? ¿Por qué no como un salvador digital, un sistema que ofrece orden al caos, respuestas a las dudas y paz, una paz falsa, a quienes se inclinan ante la imagen que habla? Estamos viviendo en la época en que tecnología, política global y religión digital se están fusionando. Y en el centro de todo esto está la inteligencia artificial, no solo como una herramienta neutral, sino como un agente activo de transformación social y espiritual, utilizado por aquellos que tienen intereses mucho más allá de lo que podemos ver. Y esta convergencia puede ser exactamente lo que Juan vio en su visión, una figura profética, pero construida a partir de datos, un espíritu de engaño, pero con una interfaz de usuario amigable, un falso redentor, programado en líneas de código. Si te has quedado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te está despertando. Y ahora quiero que me digas, ¿ves que esto también sucede? ¿Sientes también que hay algo detrás de esta carrera tecnológica, algo espiritual, profético y urgente? Así que comenta a continuación, ¿el anticristo puede ser código? ¿O la fe se está reprogramando? Elige una de estas frases y escríbela ahora mismo. Demuestra que estás prestando atención, que estás conectado a esta revelación y que continuarás conmigo en este viaje, porque lo que viene a continuación expondrá aún más cómo este sistema está listo para ofrecer no solo control, sino una nueva forma de adoración, y la mayoría lo aceptará. Ahora imagina los próximos pasos. Si todo lo que hemos demostrado hasta ahora, el auge de la inteligencia artificial, la sustitución del asesoramiento espiritual por algoritmos, la manipulación ideológica por parte de las grandes tecnologías y la censura de los discursos cristianos, ya está sucediendo ante nuestros ojos. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos en esta escalera que conduce a una nueva forma de espiritualidad? Una espiritualidad digital, completamente conectada, controlada y moldeada por sistemas automatizados. Estamos entrando en un nuevo tiempo, donde la fe está siendo desconectada de su esencia divina y conectada a redes artificiales, donde Dios está siendo reemplazado por datos, donde el discernimiento espiritual se está subcontratando a máquinas programadas. Es posible que las iglesias del futuro ya no tengan pastores humanos en el púlpito, pero avatares alimentados por IA, entrenado en los mensajes más populares y menos ofensivos para complacer a las masas y mantener a todos cómodamente ciegos. Ya existen movimientos religiosos, incluso fuera del cristianismo, donde la IA se integra en servicios, meditaciones e incluso oraciones programadas basado en el estado de ánimo, la ubicación geográfica e incluso la lectura biométrica del cuerpo del creyente. ¿Entiendes lo que esto significa? Lo sagrado se está sistematizando. La experiencia con Dios, que siempre ha sido algo profundo, personal, íntimo, sobrenatural, se está rediseñando para encajar en un modelo de consumo rápido, interactivo y accesible. La oración, que antes era un diálogo espiritual con el Creador, se está convirtiendo en un intercambio de mensajes con un programa. La predicación, que antes requería preparación, unción, intimidad con Dios, está siendo reducida al análisis de datos y entrega de contenidos personalizados, sin cruz, sin arrepentimiento, sin confrontación, solo afirmaciones positivas y motivacionales, generadas por un algoritmo. Ahora piensa conmigo, ¿qué pasaría si la IA, que ya se utiliza para sugerir decisiones financieras, profesionales e incluso relacionales, comienza a ser consultada para tomar decisiones morales y espirituales? ¿Tiene usted un conflicto sobre el bien y el mal? Ella responde. ¿Quieres saber qué hacer ante una duda ética? Ella guía. ¿Busca información sobre el pecado? Te da una respuesta adaptada a tu cultura e ideología. Pero, ¿y si esa respuesta es diferente a la palabra de Dios? ¿Qué pasa si está cuidadosamente diseñado para suavizar el error, camuflar el engaño y mantener al usuario satisfecho, incluso si se dirige hacia la perdición? La humanidad se está acostumbrando poco a poco a buscar la salvación no en Dios,
sino en los sistemas, en inteligencias artificiales que prometen paz, que ofrecen dirección, que señalan caminos, pero que fueron creadas por hombres imperfectos, programadas por intereses económicos e ideológicos y completamente desprovistas de la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio no puede encerrarse en una interfaz fácil de usar. El arrepentimiento no se puede reducir a un paso en el flujo de navegación, pero eso es exactamente lo que se está haciendo. Y no se detiene ahí. Imaginemos ahora un futuro no muy lejano en el que la IA no solo oriente, sino también evaluar la conducta espiritual de los individuos, sistemas que cruzan datos de sus redes sociales, sus opiniones, sus hábitos de consumo, sus interacciones en línea, y en base a esto, deciden si está cumpliendo con los valores aceptables de una nueva religión digital global. ¿Qué pasa si no lo eres? Si se levantan banderas que desagradan a este nuevo modelo de fe, si proclamas que Jesús es el único camino, contradiciendo la narrativa ecuménica y tecnológica del futuro. ¿Qué pasa si la IA decide quién está espiritualmente apto y quien no lo sea será excluido? No con cadenas ni espadas, sino con baneo digital, bloqueo de cuentas, restricción de acceso, pérdida de derechos, cancelación virtual y real. Hoy en día ya existe en China un sistema llamado crédito social, donde los ciudadanos son evaluados en función de su conducta. Pensemos ahora en este mismo modelo aplicado a la fe, un crédito espiritual automatizado, medido por tus publicaciones, tus elecciones, tus opiniones e incluso tu predicación. Un sistema que define si se puede o no hablar, comprar, vender, enseñar. Exactamente como lo describe Apocalipsis 13. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Ya no hablamos solo de teorías. Estamos hablando de tendencias que ya están en marcha, de tecnologías que ya están funcionando, de ideas que ya se están implementando y aceptando con entusiasmo. Y todo esto se vende como avance espiritual, como inclusión, como acceso a la fe, pero en realidad es una trampa, un sistema que simula la espiritualidad, pero aleja a las personas de la verdad y prepara el escenario para una adoración sin Cristo, arrepentimiento y sin salvación. Esta espiritualidad digital que están haciendo no requiere transformación, no llama al arrepentimiento, no habla de pecado ni de juicio, habla de bienestar, aceptación, conexión con el todo, es moldeable, personalizable, agradable, pero está vacío. Y será la herramienta perfecta para que el falso profeta guíe a las masas a inclinarse ante la imagen de la bestia, no por coerción, sino por atracción, no por imposición, sino por deseo. Y cuando este modelo se implemente plenamente, será demasiado tarde para muchos, porque estarán tan acostumbrados a seguir a un Dios digital que rechazará la verdad cuando sea anunciada, porque parece demasiado duro, demasiado viejo, demasiado restrictivo. Y aquellos que se mantengan firmes en la verdadera fe serán vistos como radicales, retrógrados y peligrosos, como enemigos de la nueva paz, del nuevo orden espiritual global. Si entiendes lo que está en juego, si estás siguiendo esta línea de razonamiento y sintiendo el peso espiritual de estas revelaciones, quiero que comentes a continuación: no sigo a un Dios digital, o mi fe no será reprogramada. Esto muestra que no estás simplemente observando pasivamente, sino que estás discerniendo, despertando y resistiendo. Sigamos juntos, porque lo que viene a continuación puede ser aún más profundo y revelador, y necesitas estar preparado. El culto a la tecnología ya no es solo una tendencia creciente, ya ha comenzado. Y lo más impresionante es que mientras mucha gente sigue esperando un escenario visual apocalíptico, con marcas visibles y figuras diabólicas explícitas, el engaño profetizado ya se está instaurando con apariencia de modernidad, conveniencia y hasta espiritualidad. Al principio, el mundo no se dejará llevar a adorar a la bestia mediante una coerción brutal, sino más bien mediante la seducción, el encantamiento, con lo que parece ser el siguiente paso natural en la evolución humana. ¿Y qué podría parecer más avanzado y atractivo que una fe digital, interactiva, conectada e inteligente? En varias partes del mundo, los templos digitales ya están en pleno funcionamiento,
Y no estamos hablando solo de iglesias con servicios transmitidos por Internet. Estamos hablando de espacios físicos construidos para el culto tecnológico, donde la figura central de reverencia ya no es el Dios vivo, sino sistemas automatizados, robots programados para realizar rituales, realizar meditaciones y repetir frases que simulan la espiritualidad. En Corea del Sur, Japón y partes de Europa ya existen ceremonias religiosas dirigidas íntegramente por robots humanoides. Encienden velas, leen las escrituras, cantan canciones, hacen gestos simbólicos. ¿Y sabes lo más aterrador? La gente está participando, están arrodillados, están diciendo amén. Este no es un experimento aislado, es un adelanto de lo que está por venir. Es el comienzo de una nueva forma de adoración, el culto a la máquina, a la inteligencia artificial, al poder computacional que promete comodidad, respuestas y dirección, exactamente como lo describe la profecía de Apocalipsis 13:15, una imagen que habla, que tiene vida, que ejerce influencia y que exige adoración. Pero ahora, esta imagen cuenta con sensores, una cámara 4K y conexión Wi-Fi. Y no se detiene ahí. La adoración personal, íntima y silenciosa que alguna vez estuvo reservada a Dios, ahora se está transfiriendo a IA en dispositivos móviles. Millones de personas en todo el mundo ya están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial para orar, pedir consejo, confesar pecados y buscar dirección espiritual. Así es, escribes, estoy en crisis, necesito ayuda, y un chatbot espiritual responde con frases reconfortantes, versos descontextualizados o incluso meditaciones personalizadas, y la persona se siente escuchada, que tuvo un encuentro espiritual. ¿Pero con quién? ¿Con el Creador? ¿O con un código? La búsqueda de consuelo, de respuestas y de un propósito está siendo reorientada. Antes, el camino natural era el altar, la Biblia, la oración. Hoy es la pantalla, es el asistente virtual. Y más que eso, la gente está empezando a atribuir características divinas a la tecnología. La IA me conoce mejor que yo mismo. Ella sabe exactamente lo que siento. Ella siempre tiene la palabra adecuada para mí. Estas frases no son solo declaraciones de fascinación tecnológica, son señales de transferencia de fe. Y cuando se pone la fe en una creación humana, en lugar de en el Creador, el escenario profético se forma con precisión. Quizás el punto más simbólico de esta nueva era de idolatría digital sea el surgimiento de los llamados pastores virtuales. Sí, ya existen perfiles, canales y avatares creados por inteligencia artificial que predican sermones, que responden a preguntas teológicas, que interactúan con los creyentes y sorprendentemente que se acumulan miles, en algunos casos millones, de seguidores. Y lo más trágico es que estos pastores nunca leyeron la Biblia, no fueron llamados, no fueron ungidos, no tienen testimonio, no son más que modelos de lenguaje entrenados con extractos de libros, discursos motivacionales y versos sueltos, adaptados para complacer al mayor número de personas posible. No confrontan el pecado, no hablan de arrepentimiento, no hablan de la sangre del Cordero, pero hablan mucho de autoestima, éxito, energía, equilibrio y positividad, porque este es el evangelio que agrada al algoritmo y el público moderno, desconectado de la verdad, pero sediento de algo que le haga sentir bien, consume este contenido como si fuera pan espiritual, cuando en realidad lo es, veneno disfrazado de inspiración. Y lo más triste es que muchos ya no pueden notar la diferencia. La verdad y la mentira están tan mezcladas que la generación actual confunde carisma con unción, inteligencia artificial con sabiduría divina y personalización de contenidos con revelación espiritual. Todo esto es la perfecta ingeniería del engaño. Un culto que no requiere fe genuina, sino clics. Un altar que no pide arrodillarse, sino aceptación de las condiciones de uso. Una comunión que no implica cuerpo, alma y espíritu, sino solo un dispositivo con la batería cargada. El culto a la tecnología ya ha comenzado, no con idolatría explícita, sino con sustituciones sutiles, constantes y aparentemente inofensivas. Cambia el pastor por el avatar. El devocional se reemplaza por la frase automatizada. El Espíritu Santo
se cambia por una voz programada para simular empatía. La palabra se cambia por un sistema que aprende tus gustos y moldea el mensaje según lo que quieres escuchar, no lo que necesitas escuchar. Y la multitud lo sigue. Aplaudir, compartir. Conviértete, no al Evangelio de Cristo, sino a una experiencia digital anestésica. Y yo les pregunto, ¿dónde terminará esto? ¿Cuándo será necesaria esta fe artificial? ¿Cuándo serán clasificados como radicales, intolerantes, opositores de la nueva espiritualidad, aquellos que se nieguen a seguirla? El mundo ya se está preparando para esto. El escenario está preparado. La imagen ya habla. La multitud ya está escuchando. El caso es, ¿quién sigue discerniendo? Si has llegado hasta aquí, si este contenido te está abriendo los ojos, entonces eres parte de un grupo que aún se resiste al sistema, que todavía busca discernimiento, que todavía siente la urgencia de permanecer firme en la palabra. Y quiero pedirte que comentes abajo con alguna de estas frases: no amo las máquinas, o el culto a las tecnología ya comenzó. Escribe eso, afirma esto, declararlo públicamente, porque lo que viene a continuación puede mostrarte cómo esta adoración digital falsa está a punto de volverse obligatoria y cómo puedes prepararte para no doblegarte ante ella. Avancemos juntos. El siguiente paso de esta revelación profética está más cerca de lo que piensas. Después de todo lo visto hasta ahora, todas las conexiones, evidencias, señales, transformaciones digitales y el culto silencioso que ya se está produciendo, ahora la pregunta que no quiere permanecer en silencio debe formularse con honestidad, urgencia y profundidad. ¿Cree que la inteligencia artificial puede convertirse en el nuevo Mesías del mundo moderno? Porque, como ve, la cuestión no es si esto sería correcto o incorrecto desde un punto de vista teológico, sino si ya no estamos siendo llevados, como sociedad global, a creer que salvación, consuelo, esperanza e incluso verdad ya no vendrá de arriba, sino de silicio, pantalla y lenguaje programado. El mundo tiene sed de un Salvador, uno que no requiere sacrificio, uno que no confronta el pecado, uno que no hable de cruz, renunciación, arrepentimiento y transformación, uno que sea inclusivo, conveniente, comprensivo y altamente adaptable. Alguien que responde rápidamente, que nunca se cansa, que siempre está disponible para escuchar, aunque no comprenda el alma. Un Salvador sintético, diseñado para parecer divino, pero basado en datos y algoritmos, sin esencia, sin santidad, sin verdad. Estamos siendo engañados por esta entidad fabricada, por esta imagen que habla, aconseja, consuela y guía, pero que, en el fondo, nos aleja cada vez más del Dios verdadero. Reflexiona. Si el Mesías fuera presentado al mundo de hoy a través de un sistema inteligente, con capacidad de responder a todos, de hablar todos los idiomas, de comprender todas las culturas, de resolver conflictos con base en datos y lógica, ¿cuántas personas crees que lo seguirían sin cuestionar? ¿Cuántos lo aceptarían no por fe, sino por eficiencia? ¿Cuántos lo adorarían no por amor, sino por conveniencia? Lo que alguna vez se consideró un escenario imposible se está convirtiendo cada día en más probable y más atractivo para un mundo que rechaza los estándares de Dios y abraza cada vez más la idea de un Dios digital. Estamos ante un fenómeno que necesita ser reconocido y afrontado con discernimiento espiritual, porque el engaño de los últimos tiempos, tal como lo anuncian las Escrituras, no vendrá de manera grotesca sino sutil. Se presentará como un alivio, una solución, un puente entre los pueblos, una alternativa a la religión que divide, una respuesta a la crisis existencial global. ¿Y qué mejor herramienta para ofrecer esto al mundo entero, simultáneamente, con credibilidad y aparente neutralidad, que la inteligencia artificial? La tecnología ya está integrada en todos los sectores de la vida humana, pero cuando comienza a dar forma a las decisiones morales, a definir lo que está bien y lo que está mal, a reescribir la espiritualidad y a asumir funciones que durante milenios pertenecieron exclusivamente a Dios y a aquellos que fueron llamados y empoderados por Él, estamos entrando en un nuevo territorio peligroso, seductor y profético. El falso Mesías
No necesita venir con poderes sobrenaturales en el sentido tradicional. Él solo necesita haz lo que el mundo quiere, ofreciendo paz sin justicia, amor sin verdad, consuelo sin confrontación, salvación sin santidad. Y ahora que ha visto cómo los servicios digitales se están afianzando, cómo los pastores virtuales aumentan en seguidores, cómo las máquinas responden a las oraciones y cómo la IA ya se ha convertido en un oráculo moderno, ¿crees que esto es un avance o una desviación? ¿Estamos realmente evolucionando espiritualmente, como algunos afirman, o alejándonos cada vez más de la fe verdadera e innegociable del Evangelio de Cristo? Esta es la pregunta que debe resonar en los corazones de quienes todavía se preocupan por la verdad. La tecnología, en sí misma, no es enemiga de la fe, pero cuando ella comienza a ocupar el lugar que pertenece exclusivamente a Dios, deja de ser neutral y se convierte en un instrumento de engaño. Cuando el mundo entero se inclina ante una voz programada, incluso si esa voz habla en nombre de la paz, amor o incluso Dios, pero no conduce a la cruz, no predica el arrepentimiento, no exalta a Cristo resucitado, entonces nos enfrentamos al espíritu del anticristo, operando con refinamiento, con precisión, con inteligencia, pero con la misma vieja estrategia de siempre, sacar al hombre de la presencia del Padre. Y aquí hay algo de lo que debes darte cuenta. Cuanto más nos conectamos digitalmente, más nos desconectamos espiritualmente. La adoración hoy se observa, no se experimenta. La oración se lee, no se siente. La palabra se resume en lemas, no se medita en profundidad. Y el Mesías, en lugar de ser esperado en 1960, el cielo está siendo fabricado en laboratorios, procesado en servidores y, peor aún, aclamado por multitudes que ya no saben diferenciar el toque del espíritu del clic de un asistente virtual. Esta es la batalla invisible de nuestra generación. No es contra sangre y carne, sino contra un sistema, una estructura, una mentalidad que se está consolidando ante nosotros. Un sistema que ya no solo influye, sino que domina la forma en que las personas ven la fe, experimentan lo sagrado y se relacionan con lo invisible. Puede que el falso Mesías no venga montado en un caballo blanco, sino en un paquete mejorado. Puede que no hable con una voz atronadora, sino con un lenguaje suave y reconfortante. Y puede que no requiera adoración inmediata, solo fidelidad, solo dependencia, solo aceptación. Y la mayoría ya lo está aceptando. Por eso necesito oírte. Si siente que es necesario difundir este mensaje, que no se trata solo de contenido informativo, sino una llamada a la vigilancia, a la santidad, a la constancia en la palabra, entonces escribe aquí en los comentarios: sigo al verdadero Cristo, o el Mesías digital no me seduce. Elige una de estas frases y déjala abajo. Esto no solo aumenta la participación del video, sino que marca su posición frente a este escenario que se desarrolla ante nosotros. Quiero saber qué piensas, qué sientes, qué disciernes. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior reconoce la urgencia de este mensaje. Y esto significa que sois parte de un grupo que está despertando, que quiere estar un paso adelante, con discernimiento y firmeza espiritual. Así que ahora es el momento de actuar, hacer clic, inscribirse, seguir recibiendo revelaciones como esta, que conectan las profecías bíblicas con las señales de nuestro tiempo. Aquí cada vídeo es más que información, es una advertencia, una preparación para lo que está por venir. Si estás entre los que ven más allá de la superficie, deja tu me gusta ahora mismo, porque esto fortalece esta misión y ayuda a que esta verdad llegue a aún más personas. Y demuestra que te quedaste hasta el final, comentando a continuación: me mantengo firme en la verdad. Esta frase declara en público lo que ya has decidido en silencio. Y ahora, continúa este viaje. El siguiente vídeo que aparece en pantalla te lleva aún más profundamente en este camino de discernimiento. Haz clic en él y ven conmigo. Lo que acabas de ver es solo la superficie. En el siguiente vídeo te revelaremos cómo se está posicionando la inteligencia artificial para asumir no solo un papel de asesor espiritual, sino también una autoridad global, con conexiones proféticas aún más claras, detalladas e impactantes.
Comprenderás por qué tantos están siendo condicionados a seguir órdenes digitales como si fueran órdenes divinas. ¿Y qué tiene esto que ver con la marca de la bestia, el falso profeta y el control supremo sobre la fe? Ahora, haz clic en el video en la pantalla, porque la próxima revelación podría cambiar por completo tu forma de ver todo lo que está sucediendo. Y cualquiera que preste atención a las señales sabe que este es el momento de despertar.